Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches y bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas tardes, noches, frías tardes, pero buenas tardes al fin. Como todos los días estamos acá hasta las 8 de la noche. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, los acompaño en este programa por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos puede seguir por las redes sociales de Canal B, las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, las redes sociales del Diario Expreso, las redes sociales de PBO, y nos puede seguir también a través de nuestra página web, canalb.pe, las aplicaciones en Google Play, en App Store, y también nos puede seguir por la extensa red de cable operadores a nivel nacional. Gracias por estar con nosotros como todos los días a esta hora, 6:30 de la tarde. Muchas cosas que comentar, varios temas que tocar el día de hoy. Estoy seguro que usted habrá pasado un estupendo domingo celebrando con los padres de familia, a los que tienen a sus padres cerca o los tienen en vida. Pues espero que lo hayan celebrado de todas las maneras que hayan podido. Los que no, como yo, bueno, elevamos una oración al cielo, seguro que nos acompañan también aquí, ¿no? Ha sido un estupendo Día del Padre, así que arrancamos la semana llenos de ánimo. Ahora bien, el día de hoy en Canal B hemos tenido un estupendo programa de Luis Hernández, Discapacidad y Fariseísmo en Sin Límites. También acaba de terminar hace un ratito Fernando Sillonis y su información para la acción, información, la gran oportunidad de crecimiento agroexportador de la Amazonía. Bueno, tanto que hacer ahí, ¿no? Bueno, lo comentaba hoy día Sillonis en extenso. También ha estado él hablando de la corrupción sin las licencias del Estado, bueno, los brevetes. Tremenda experiencia la de Fernando Sillonis en Ica, ¿no? Ahí se armó el bochiche porque finalmente a Fernando le iban a pedir un brevete que no podía entregar porque no podía dar duplicado porque había sido sacado de manera ilegal. Era un brevete Bamba. Y cuando se lo dijo a este señor que era congresista, bueno, todos los congresistas de ese partido fueron contra Sillonis por la hija de uno de ellos. Increíble, ¿eh? O sea, que querían que se hicieran las cosas de manera torcida. Pero bueno, ya sabemos cómo son algunos congresistas. Algunos, no todos. Bueno, ok. Eso lo cuenta Sillonis, ¿no? Y también ha estado con nosotros Óscar Becerra y el Congreso y sus leyes. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, ¿por dónde comenzar el tema? Miren, hay varias cosas importantes que comentarlas, varias cosas que llaman la atención, que son delicadas y peligrosas. Usted quizá ha leído, y si no ha leído, pues le comento lo que aquí hemos leído o escuchado. De repente no es así, pero es un rumor que vale la pena comentar. Y después, en los días
descartarlo o afirmarlo. Y ese rumor dice que hay un grupo de personas que estarían interesados en poder llevar a cabo una asonada, digamos, generar disturbios en la ciudad de Lima este julio, este mes que viene. Y bueno, hay partidos políticos, hay medios de comunicación, y aunque parezca increíble, hay hasta empresarios o gremios que estarían interesados en poder participar de la recuperación de la democracia en virtud de sus opiniones, en relación a que estamos en un país donde hay una dictadura del Ejecutivo, una dictadura del Congreso, cosa que es, por decirlo menos, no solamente irreal, sino incomprensible, pero para ellos es muy comprensible. Y entonces, como eso está siendo así, pues habría una intención de poder provocar una renuncia de la presidenta Boluarte y generar un desastre. A ver, alguien me dirá, Alfonso, eso no es posible porque de ninguna manera... Miren, yo les voy a decir, digamos, con mi pequeña opinión, que en el Perú muchas cosas que parecen imposibles terminan siendo hechos y cosas que se convierten en realidad. Y hay un modelo, que es el modelo del golpe de Estado dado al señor Merino, ¿no? A Merino se le hace un golpe dejándolo en falso con las Fuerzas Armadas, porque estas no actúan dándole garantías a él, pero lo dejan solo, digamos, los poderes institucionales o constitucionales, ¿no es cierto? Lo sueltan, lo dejan solo, y también lo deja solo, qué curioso, ¿no? Los gremios y los medios de comunicación. O sea que Manuel Merino cae por un golpe de Estado, que es como se debe llamar a eso que ocurrió, producido por un Congreso que se voltea de manera increíble. Les hacen creer que son los culpables de lo que ha ocurrido en las calles. Merino renuncia, digamos, acorralado al Palacio de Gobierno, pero los gremios marchan con su hashtag de pie. Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Y gremios de empresarios formales, medios de comunicación, que seguramente habían dejado o miraban que Merino no les iba a dar un sol, ¿no es cierto? Y entonces se asustaron por el tema del corte de la mermelada que sí les ofrecía a Vizcarra, y por esa razón fue que decidieron auparse, sumarse, digamos, ser cómplices de un golpe de Estado. Alguien dirá, pero eso que tú estás diciendo, Alfonso, no es así, porque realmente Merino renunció. Claro que Merino renunció. Pero Merino renunció por una razón muy sencilla, porque estaba acorralado y porque es evidente que el señor Merino, con todo respeto, por supuesto, con el señor Merino, expresidente de la República, no tenía claro cuál era su papel constitucional. Y se vio acorralado por una prensa que le decía que él era el culpable de las 2 muertes, y varios congresistas decían de que habían 120 desaparecidos. O sea, esto era una masacre. La palabra masacre ya conocemos quién la conjuga y quién deforma la realidad para convertir lo que sea en masacres. Imputárselas a los que no han hecho nada, y más bien quitando la responsabilidad a los verdaderos responsables, porque en el caso de Merino, los responsables nunca fue la policía, menos Merino y menos el Ejecutivo. Fueron el propio fuego de esos, a estas alturas diríamos, terroristas, ¿no? De acuerdo a la nueva legislación. Y finalmente, así como el caso de los 60 muertos producidos por los disturbios generados por esas 500 protestas violentas después de la golpe de Estado de Pedro Castillo el día, si no me equivoco, 22 o 7 de diciembre del año 22, que también son muertes que le quieren achacar a otra persona, creo que a Boluarte o a alguien más, cuando en realidad los que han causado eso han sido los que llevaron
al extremo protestas que no tenían ningún sentido, porque querían reponer al golpista. Y los medios hacían juego a eso, claro. Y también hacían juego, por supuesto, otros más que están dando vueltas. Bueno, y las ONGs, que son los nuevos partidos políticos. Esto que yo le digo, usted me dirá, pero bueno, has venido un poco achorado el día lunes. No, al contrario, recontra relax. Pero ¿qué es lo interesante, estimada señora, señor de este programa? Que usted reflexione sobre lo que si yo le digo tiene algún asidero. O sea, si realmente estamos frente a una escalada, un planeamiento, usted ve los medios, usted lee Twitter, usted lee TikTok, ve Facebook, usted escucha la radio, ve televisión, usted tiene amigos en todas partes y le dicen, oye, aquí se está planeando algo. Bueno, la impresión que tengo yo de leer, porque no tengo tanto como nada de inteligencia, sino simplemente de leer las cosas, me parece que claramente estamos dirigiéndonos hacia una gran asonada, organizada por gente de provincias, financiado igualmente por minería ilegal, por narcotráfico, por trata de blancas y demás, con el concierto y con la técnica de las ONGs conspirativas, que tienen dinero de gobiernos conspirativos, y además jalada de las narices por un empresariado absolutamente genuflexo y déjeme decirlo con todo respeto, ¿no? Que desconoce de estas cosas y que ya alguna vez, como en el caso de Merino u otros momentos, se ha dejado llevar de las narices, porque creen que el progresismo es lo cool, lo interesante, lo bueno. Y no se dan cuenta que de esa manera sirven a la destrucción de sí mismos, de sus empresas, de sus familias y de ellos mismos al final de cuentas. Todo este esquema no es conspiranoico. Todo este esquema surge de las declaraciones, de los comentarios de diversas personas que en los últimos días vienen diciendo y haciendo eso. Y vienen relatando los artículos de la Constitución que señalan que uno puede desobedecer un gobierno usurpador. Y que la señora Boluarte, al hacer esto o lo otro, ya es un gobierno usurpador. Y que el Congreso es un Congreso usurpador. Y con 5% no pueden gobernar el país y que tienen que irse. Y ya han hecho listados de cosas, de todo lo mal que ha hecho el gobierno y han firmado esto, como usted ha visto, por gremios de aquí, gremios de más allá, colectivos que supuestamente son capitalistas, pero yo creo que son bastante, digamos, inocentes o limitados en el análisis de lo que está ocurriendo en el país. Con todo respeto por todos, por supuesto, en mi opinión, y tengo derecho a opinar, como todos. Así como ellos opinan eso que yo creo que es una barbaridad, yo puedo pensar que lo que ellos han escrito es una barbaridad, y ellos piensan que lo que yo digo es una barbaridad, y eso es una maravilla. ¿Ok? Entonces, en eso estamos. Estamos inmersos en esta situación de extrema gravedad. Miren, vamos a ver, para opinar con alguna, digamos, causa correcta, ¿no? Esto ha, digamos, dicho el canciller Javier González Olaechea, ¿no es cierto? Que hay una intromisión de embajadas en el debate legislativo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué un grupo de embajadas han decidido emitir un comunicado y dicen ellos que como socios de la cooperación del Perú nos preocupan las enmiendas propuestas a la ley de creación de la APSI que restringiría la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio? ¿Qué cosa es un entorno propicio? ¿Un entorno sin control? Dice, las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos. Yo me pregunto si en esos países, Inglaterra, Alemania, leo ahí, España, Estados Unidos, me parece que la Unión Europea, y veo, creo que Australia, y no sé si está, creo que alguien más, Canadá, etcétera. Que, o sea, que en esos países la cooperación internacional, ¿qué? O sea, se realiza y nadie pide cuentas. Y yo me pregunto, ¿las actividades que realizan esas ONGs en esos países pueden subvertir el orden? ¿Pueden ser anticonstitucionales? ¿Son, digamos, secretas? Pregunto un poco más. ¿Tienen
digamos, que ver con lavado de activos. Y si alguien sospecha que hay lavado de activos, ¿no tiene la obligación de intervenir como Estado o normal nomás? Porque aquí nos vino a contar Daniela Ibáñez, del Centro WINAC y digamos, el colectivo Somos Libres, en una entrevista hace unos días, que según la Unidad de Inteligencia Financiera, creo que se llama así, del año 2018 al 2022 se han detectado más de 3.000 millones de dólares de dineros que circulan o han entrado por arcas de las ONGs que tienen visos de ser lavado de activos, alta sospecha de ser lavados de activos, y que como la ley no pide ninguna regulación, quedan así. Entonces yo me pregunto, y yo le pregunto a usted, no tenemos los peruanos derecho a preguntar, oye, ¿de dónde o quién financia lo que haces? Y después saber si lo que la cooperación internacional te entrega como dinero y que tú reportas, lo estás usando en eso o en otras cosas. O si, como sospechamos nosotros y muchas personas, lo que realmente existe acá es un trasiego de fondos, que lo que viene es a subvertir el orden bajo el pretexto de la ayuda internacional a la cooperación. No quiero decir con esto que estos países estén vinculados a esto. No. Yo en todo caso podría pensar que los países que están firmando esto, bueno, se han equivocado o han tenido una, digamos, opinión libre, ¿no es cierto?, pero inconveniente. No digo que estos sean los que financian lo que estoy señalando. Lo que estoy diciendo yo es que hay otros que sí podrían estar financiando actividades subversivas y que más bien utilizan a estos que están ahí en el comunicado para que sean los que hacen el reclamo. Pero esto, señores, aunque este programa es inconducente, es inapropiado, no corresponde a lo que es bueno y sano para nuestro país, en mi punto de vista. No sé si usted compartirá esa preocupación, pero lo que nosotros vemos aquí es que existe algo que se está, digamos, saliendo de control. Hay un desmadre acá. O sea, y cuando se ha comenzado a presionar desde el Congreso y del Ejecutivo para poder poner la norma que transparente esos dineros, han comenzado los rumores de asonada, de presión para que la señora Boluarte renuncie, y los titulares de muchos medios de comunicación de señal abierta, de la radio y la prensa escrita han comenzado a tener una actitud realmente preocupante. Preocupante. Yo me pregunto, desde este pequeño programa, este pequeño canal digital, me pregunto, como un hombre libre, ¿no? Me pregunto si acaso no se está configurando un escenario con el patrón golpe al estilo Merino, donde se quiere llevar a cabo una especie de sublevación, ¿no es cierto?, de todas estas organizaciones que manejan gente con plata, ¿correcto? Súmense a ellos ONGs, mafias, súmense la informalidad del tráfico de drogas o del oro ilegal y todo lo que usted quiera, pero todos se suman para generar un caos. El caos permite que las calles estén apoderadas y que cualquier caída o desaparición o golpe sea imputado al gobierno, que tiene ya en su haber 60 muertos y que, por supuesto, está sinceramente aterrado si es que van a haber 60 muertos más. Y claro, la Fuerza Armada no quiere prestarse a que haya nada, que haya la vincule, por más patriotas que sean. Y entonces se quiere generar un escenario de eclosión, de destrucción, de caos absoluto. Y yo me pregunto si los medios de comunicación están dispuestos a avalar esto y a continuar transmitiendo en vivo, que no hay nadie en una plaza, y decir que no hay nadie, pero que ya están llegando y siguen llegando y siguen llegando, y ya se llenó la plaza, como lo hicieron con Merino. ¿Se acuerda usted? Como la Plaza San Martín tenía 2 gatos y se pasaban horas con las microondas ahí diciendo hay 2 y Merino no sé qué, ahora hay 4, y siguen llegando y siguen llegando y siguen llegando, y claro, era un asusamiento al desorden bajo
bajo el ropaje de la libertad de expresión, de la libertad de comunicar, ¿no? Y después nuestros gremios salieron en esa oportunidad, también todos, hashtag de pie, todos felices. Zapatillas, vamos a marchar porque no nos representa. No, exactamente igual. No representa tampoco Dina Boluarte a estos señores. Con una condición que me parece importante subrayar, ¿no? Como en Merino se repite algo en esta oportunidad. ¿Qué se repite? Se repite que tampoco hay mermelada últimamente. O sea que la mermelada también ha sido cortada por el gobierno de la señora Boluarte. Y entonces los medios que conocemos están hasta acá. ¿Y qué significa estar hasta acá? Bueno, tienen necesidades, urgencias dramáticas, porque hacen despidos, no cubren sus obligaciones, no pagan a sus proveedores y no están pagando sus planillas. De frente a eso, lo mejor que podemos tener es un desastre increíble para que entre un gobierno y lo primero que haga es vamos a girar cheques para todos, para que estén tranquilos. ¿O no? O de repente yo estoy, ¿cómo se llama? Alucinando, ¿no es cierto? De repente, sí, de repente fue un buen o demasiado buen día del padre y hoy día he venido un poco de ideas así, como que no puede ser esto que yo le digo. ¿No? ¿Usted qué cree? ¿O usted cree que sí puede pasar esto? Yo lo veo en extremo grave, se lo digo en verdad. Lo veo en extremo grave. Yo estoy seguro que hay mucha gente que está leyendo lo mismo que estoy leyendo yo, en el sentido de la lectura de la política, ¿no? Pero muchos hablan de, insisto, no se debe obediencia a un gobierno usurpador. Todos tienen el derecho de sublevarse, de levantarse a un gobierno que no representa, etcétera, etcétera. Hay una... Ya, ok. Inclusive congresistas, ¿no? En fin, vamos a ver, vamos a poner este primer video que se refiere a esto que ha hecho el doctor González Olaechea, una entrevista que dio hace poco. Escuchemos, por favor. Aprovechar la oportunidad para preguntarle también respecto a este pronunciamiento que ha habido, ¿no? De parte de 16 embajadas y delegaciones internacionales, entre ellas la Unión Europea, las cuales han expresado su preocupación por las propuestas de enmienda a una ley del Congreso que busca regular la creación de la APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, porque señalan de que estos cambios podrían repercutir negativamente en el tema de inclusión, tema de equidad, estabilidad y prosperidad de las democracias en el país. Y estamos hablando de embajadas de Alemania, entre otras, Alemania, Australia, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Suecia, Suiza, la Unión Europea y otros más. ¿Qué tiene que decir ante esto, canciller? En primer lugar, yo no conozco el proyecto de ley, porque no estábamos hablando de una ley, sino del proyecto de ley que está a consideración del Pleno. Lo que sí sé es que el proyecto invoca normas de varios países que usted ha citado para aplicar las mismas reglas donde allí ocurre, vale decir, los registros, los controles y la fiscalización. De manera que, no conociendo, como digo yo, el anteproyecto, esta opinión que han adelantado algunas embajadas, bueno, es una opinión que vamos a decir que tiene un tono injerencista. ¿Tono injerencista, dice usted? Bueno, sí, porque no, es muy sencillo, porque, por ejemplo, cuando en algún otro país se produce un cambio legislativo, el Perú no se pronuncia oficialmente donde está acreditado allí respecto a ese cambio legislativo. Nosotros somos muy respetuosos
históricamente lo somos. Si se produjera, supongamos, vamos a decir, un país que no ha firmado, Italia, bueno, la Embajada del Perú en Italia no tiene nada que opinar respecto a lo que se debata en la Cámara de Diputados o en el Senado italiano. De manera que, pero yendo al fondo, para no evadir el tema puntual, lo que sí sé, y tenemos informes al respecto en Cancillería, es que los dispositivos que estaría considerando este anteproyecto, subrayo, anteproyecto, invoca prácticamente copia, por así decirlo, normas que existen en varios países para los mismos fines de registro y control, porque, claro, en cualquier país del mundo las autoridades saben o deben saber de dónde vienen los fondos extranjeros, cuándo vienen, quiénes los reciben, con qué finalidad y en última instancia... ¿Usted cree, canciller, que algunas ONGs en el Perú están realizando activismo político fuera de los propósitos por los cuales está trabajando en el Perú? Al respecto, yo no quisiera en este momento, yo ya ofrecía una opinión en una entrevista otorgada al Diario del Comercio, pero lo que quiero es invocar a que los representantes extranjeros en el Perú sean mesurados y que recuerden que el diálogo diplomático siempre está abierto, pero que tienen que conocer, saber y respetar cuáles son las facultades exclusivas y excluyentes de un país soberano como es el Perú. Pero quisiera, por favor, que nos dé igual esa posición. Entendemos que la ha dado en otro medio, pero también aquí lo está escuchando todo el país a través de RPP, y por favor nos interesa justamente esa posición sobre las ONGs. ¿Puedes repetirme la pregunta, Carlos, por favor? Si podría de todas maneras darnos a conocer esa posición suya sobre si es que hay ONGs que están haciendo activismo político. Usted dice que lo ha dicho en otro medio, pero estamos aquí en RPP, lo escucha todo el país y quiere escuchar justamente esa posición suya sobre un tema que es de mucha importancia. Por favor. Desde hace muchos años, muchas o algunas ONGs, vamos a acotar el término, han realizado y realizan activismo político. Por ejemplo, cuando se ha procurado esta figura sesionista para partir el territorio peruano con Bolivia, ese proyecto que llamaban Runa Sur, bueno, ahí ha habido dinero extranjero y ha habido acompañamiento, vamos a poner en esos términos, de ONGs o instituciones locales. Pero pongámosle paños fríos a la discusión. De acuerdo. Y recordémosles a todos los países amigos que tienen relaciones diplomáticas con el Perú que tienen que ser muy cautos y respetar la soberanía que tenemos porque somos una república independiente. Sabemos. Bueno, a ver, somos una república independiente, obviamente, y claramente el canciller dice, bueno, a ver, cuando Italia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia y demás hacen modificaciones en su legislación para el tema que tiene que ver con la ayuda internacional o la cooperación internacional, digamos, Perú se adhiere para decir que le parece que no van a servir o no van a ayudar. Y entonces los señores de esos países se van a decir, bueno, como Perú lo ha dicho, claro, por supuesto, vamos a cambiar la legislación. ¿Cómo le gustaría al Perú que se haga la legislación? Así es. ¿Qué clase de absurdo estamos proponiendo? ¿Y qué pregunta es esa de que usted cree que existe alguna ONG que ha hecho eso? Bueno, no sé si reírme o llorar, ¿no? No sé qué pese que está para no darse cuenta de lo que están haciendo las ONGs en el Perú. No sé. Pero usted no es periodista que ve este programa. Y usted se pregunta, y me puede decir no solamente lo que dice el canciller, sino otras N veces más.
donde están las ONGs claramente estableciendo posiciones que son absolutamente contrarias a lo que el Perú quiere, al ordenamiento legal y demás. Pero no se dice nada. Muchas de esas ONGs y mucho de ese dinero también está dirigido a los medios de comunicación, donde se compran pautas, donde se paga periodistas, donde se hacen talleres, donde se invita a viajar, y todo eso genera, por supuesto, una conveniencia en la información, una facilidad en la información. Y eso me van a decir que eso no es importante conocerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que conocerlo? ¿Qué cosa es lo que se oculta detrás en todo caso? ¿No? Yo insisto, regreso a mi planteamiento inicial en esta conversación con ustedes. Yo veo un deseo enorme de desestabilizar. Es lo que yo veo. Desestabilizar. Y además de desestabilizar, veo un deseo enorme de generar el caos a propósito del país. Absolutamente a propósito. Pero miren, ustedes, yo decía algo que voy a repetir ahora brevemente. Miren, el día viernes, ¿no es cierto?, en Chancay se produjo la, digamos, tardía presentación de la señora Boluarte, en un evento que era a las 10 y que terminó siendo la 1:30 de la tarde. Bueno, todos esperaron 3 horas y media, pésimo por eso desde el protocolo, pero ella dijo algo muy importante. Bueno, todos me critican, no sé cuántos, por aquí, y hay cosas que tenemos que resaltar. Dijo, el país con la moneda más estable de esta parte del continente, el país con la menor inflación de este lado del continente, el país con el mayor crecimiento, el Perú ahora, el Perú, crecimiento mayor en los últimos 24 meses. Debe ser un poco más porque ha sido 5.28 y anunció 4% del PBI. Como sabemos, es 5.28. El crecimiento del PBI, que si lo comparas en 24 meses, es el más alto en 24 meses. O sea, hay una señal. Se está invirtiendo más del 30% en comparación con el año pasado, dinero público del Estado. Lento, tarde, con todos los problemas que tiene el Estado, porque es absolutamente incompetente. Pero hay un mayor gasto público, 33%, en obra pública. Eso está jalando y va a jalar al empresario privado. De todas maneras, hay una ligera luz de luz en el túnel para mirar que las cosas se están componiéndose en el país. Y hay relativamente paz social, a pesar de todo lo que dicen todos los días los medios sobre que estamos en un país que es un desastre, donde hay dictadura en un Congreso con 13 bancadas, cosa sui generis en el mundo. Es la dictadura más democrática que hay en el mundo, la del Perú, ¿no? Porque es una dictadura de 13 bancadas más, creo que 40 congresistas que no tienen bancada. Y todo eso es una dictadura. No sé cómo se puede comprender eso. Pero ok. Y critican porque dicen que trabajan juntos con el Congreso, el legislativo con el ejecutivo juntos. Eso no puede ser. Cuando todo el tiempo se ha pedido que trabajen juntos y no que se agarren a patadas. Eso, señores, y quiero dejarlo bien claro, no quita bajo cualquier circunstancia la, digamos, poca simpatía de este conductor, de este medio, de este programa, con el gobierno de la señora Dina Boluarte y con la señora Boluarte, porque yo no voté y no votaría, pero que es, como era Pedro Castillo, presidente constitucional. Y así como nos soplamos a Castillo 17 meses, a pesar de las barbaridades que dijimos que iba a hacer, y que nos dijeron, no, tú eres fujimorista, tú eres aprista, tú eres así, tú eres así, ¿cómo vas a decir eso? Este gobierno, que es el de la señora Boluarte, es de alguna manera una continuidad del anterior, aunque se moleste la señora Boluarte también, con cambios fundamentales que conocemos y que pasan porque se ha pegado a la Constitución y a la Carta Magna, a la constitucionalidad, y ha puesto gente que conocemos, usted también conoce, y que tiene solvencia clara. Lo hemos dicho acá. Bueno, los hemos entrevistado acá.
estuvo en su momento Óscar Becerra, estuvo y está el señor Javier González Olaechea. Una solvencia moral, ética, honestidad probada. Hemos seguido entrevistando ministros de Estado que están queriendo hacer las cosas más o menos bien, con todas las discrepancias que hay en el camino sobre las cosas que no hacen bien. Pero le estoy diciendo, pues. Ya. Y eso, ¿qué es lo que queremos muchos peruanos? Que llegue el 26. Que llegue el 26 de la mejor manera posible. Pero hay quienes están desesperados porque lo que están acostumbrados a hacer es a pescar en río revuelto. ¿O no? Porque esto que pasa, señores, en la Fiscalía de la Nación, ¿qué cosa es? O sea, ¿usted cómo ve el tema de la Fiscalía? El día de hoy la señora Patricia Chirinos ha denunciado al fiscal de la Nación por archivar el caso de Martín Vizcarra. Porque en todo esto, el único que está, pero con la sonrisa que se le cae, con perrito, parrilla, tomando su tecito, es Martín Vizcarra. O sea, el hombre más feliz de la tierra, o el político más feliz de la tierra en el Perú, es el lagarto Vizcarra. ¿Por qué no le pasa nada? ¿No fue durante su gestión como presidente que hubo la mayor cantidad de gasto en publicidad para los medios de comunicación privados? ¿No fue así? No sé. De repente yo estoy viendo visiones, ¿no es cierto? Y no es así. ¿Qué dice Domingo García Belaúnde? Un hombre muy, digamos, conocido por ser un constitucionalista que uno escucha con atención. Fiscales levantiscos han infringido la Constitución. ¿Qué dice la Comisión de Relaciones Exteriores? Defiende proyecto de fortalecer fiscalización de las ONGs. Perú exporta casi la mitad del total del oro ilegal a Sudamérica. Miren, qué detalle tan interesante. Miren ustedes, repito, Perú exporta casi la mitad del total del oro ilegal de Sudamérica. Miren el cuadrito este. O sea, Perú tiene 44% del oro. Y acá está Bolivia, que no tiene pues ni media mina. O sea que Perú en realidad es 12 más 44, 60%. ¿Se dan cuenta en la mitad de qué estamos? Y claro, frente a esto, ¿qué cosa es lo que vemos? Que como nunca en la historia, y usted, porque este programa no lo ven pues jóvenes, tan jóvenes, no lo ven mayorcitos, ¿no? O sea, cuarentones, cincuentones, sesentones, setentones. Mi aplauso, mi cariño a todos ellos que ven este programa. Y miren ustedes, ¿usted se acuerda haber visto alguna vez en la historia que una fiscal es repuesta después de haber sido mandada a su casa por el Congreso y regresa como si fuera, ¿qué? Una especie de vedette? Una especie de bombardas, le han lanzado pétalos de rosas, ha habido globos. Esa es la bienvenida que se da a Zoraida Ábalos, quien ha estado inhabilitada por el Congreso de la República. Inhabilitada por el Congreso de la República. La fiscal más, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? Pues, de mayor afinidad con Martín Vizcarra. De mayor afinidad con Martín Vizcarra, ¿no es cierto? La que tiene, bueno, las cualidades de ser afín. Bien, ¿y con quién baila la señora? ¿No es acaso con el bailarín preferido del señor Vizcarra, el señor Richard Swing? Y esto, digamos que eso no es, de repente no es si yo me he equivocado, y no está ahí Richard Swing, pero está, digamos, festejando. No sé, semana de trabajo, ese es un tema que dejaremos para otro momento. Pero estoy tratando de mostrar esto que yo creo que es un tema gravísimo. Viene algo en contra de la democracia en el mes de julio. Ojo, medios, empresarios despistados, medios con mucha necesidad de dinero, empresarios despistados y operadores políticos como ONGs, minería informal, todo un conjunto de poderosos para volver a ser lamerinados. Seguramente me equivoco, porque yo, como digo, de repente estoy alucinando. Lo dejo ahí con mi alucinación. Hoy día tenemos como invitado a Francis Allison, que es alcalde de Magdalena.
para conversar sobre, no sé, quizás si su candidatura a Lima va o no va. ¿Qué va a pasar con ello? Bien, lo dejo ahí, amigos. Vamos adelante con la entrevista, por favor. Bien, amigos, estamos hoy lunes 17 con la entrevista de fondo con Francis Allison, alcalde de Magdalena. Alcalde. Hola, Alfonso. Gracias por la oportunidad. Gracias. Francis, hablaremos de dos temas, lo que pasa en Magdalena, pero quisiera comenzar por la coyuntura política. Encantado. Si nos encontramos en el ascensor famoso, te digo, Francis, ¿cómo estás? No te veo hace tiempo, pero 30 segundos porque me bajo en el piso 20 y te pregunto, ¿cómo está el Perú? ¿Qué me dices tú? Que nos va muy mal, ¿no? Seguramente, si te respondo como limeño criollo que soy, con una lisurita incluso. Con una interjección ahí. No, nos va muy mal y es lamentable. Creo firmemente que en los años de mayor crecimiento económico del país fue cuando retrocedimos en lo que es construir pues, una sociedad más justa, igualitaria, de respeto a las normas, se perdió la institucionalidad. Es curioso, pero efectivamente avanzamos en lo macroeconómico como nunca imaginamos, pero coincide esa época con un retroceso lamentable, ¿no? Y la inestabilidad política que antes no existía, que ha ido agravándose, que tiene que ver también porque hay mucha persona no experimentada que llega a los cargos más importantes y lamentablemente la falta de experiencia hace también cometer errores graves, ¿no? Pero todo eso tiene que ver también con que los ciudadanos están hartos de la política tradicional y eso tiene que ver porque los políticos tradicionales y los partidos políticos han cometido muchos errores, sin duda, ¿no? A ver, pero tu discurso, tu primer, digamos, planteamiento, contrasta con el de la señora Boluarte. Y es interesante porque ella ha estado el día viernes en Chancay y pronunció un pequeño discurso de 9 minutos y medio a propósito de la llegada de las primeras grúas pórtico enormes, claro, que van a utilizarse en esta inversión. Y dijo algunas cosas que, a propósito de lo que tú señalas, que lo ves muy mal, ella lo veía de otra manera. Pero es bueno contrastar. Ella decía lo siguiente. A ver, tenemos la más baja inflación de Sudamérica. Tenemos la moneda más estable de Sudamérica. Tenemos una relativa paz y calma. Tenemos un crecimiento, en ese tiempo dijo 4, pero se supo en la noche del sábado que éramos 5.8% del Producto Bruto Interno del último mes, si no me equivoco, de abril, que es el crecimiento más importante de los últimos 2 años. Y bueno, uno ve que hay mayor cantidad de dinero del Estado puesta y comienza a girar lentamente la confianza. Esa es la visión de la presidenta Boluarte. Tú dices, yo lo veo mal. ¿Cómo contrastas la opinión de ella? Bueno, es que la economía peruana es un milagro. El crecimiento a más del 5% se debe en realidad, especialmente, no únicamente, al aumento en la pesca. Y la cantidad de peces que hay en el mar no depende pues del gobierno, ¿no? La misma inspección de avance de obra en el puerto de Chancay, hay que entender que eso no es una obra del gobierno, es una obra privada de una empresa china, ¿no? Entonces, sí, o sea, Dios es peruano, ¿no? O sea, somos un país con suerte. Sí. Acabo de estar en Ecuador jueves y viernes, fui como expositor internacional en temas de seguridad ciudadana. Y lo más importante es decirte que en esa exposición, que fue de alto nivel, porque estuve con la ministra del Interior exponiendo, con el presidente del Congreso ecuatoriano exponiendo, y cuando acaba la conferencia, la gran pregunta fuera de la conferencia, ¿cuál es? ¿Cómo hace Perú para seguir creciendo pese a toda la inestabilidad política y el ruido político? Y la respuesta es que la economía, pues, peruana, gracias a Dios ha podido mantenerse por cuerda separada, ¿no? Y no es un acto de gobierno que la economía vaya así, ¿no? Entonces, más bien la pregunta es, ¿cómo nos iría de bien si no hubiera ruido político, si se hiciera lo correcto, si se escogieran los mejores ministros y no necesariamente aquellos que te van a proteger? Hay muy buenos ministros, pero algunos claramente se han ganado su lugar por ser escuderos y no necesariamente por ser buenos ministros, otros son de excelencia, pero en realidad, vuelvo a lo que siempre digo,
mayor objetivo del gobierno es llegar al 28 de julio del 26. Entonces, cuando tu mayor objetivo es perdurar en el tiempo, obviamente pierdes de vista lo que realmente es importante para el país, ¿no? Entonces espero yo lo mejor para la presidenta. Por supuesto que quiero que acabe el gobierno, pero hay que entender que ella va a terminar el gobierno hasta el último día de gestión en la medida que comience a hacer cosas en favor de los ciudadanos, porque ella no debe sostenerse en el Parlamento, sino más bien en la gente. Entonces, si tiene 5% o 6%, por ahí van las encuestas, el mensaje es claro: los ciudadanos no están contentos con su gestión y tiene que hacer algunos cambios para que lo estén. No falta un día, ¿no es cierto?, para julio del 26. Entonces, la única manera de que ella logre llegar a ese momento no es tener alianzas con el Parlamento. Eso, por la cogobernabilidad o la gobernabilidad, es correcto. Pero hay que tener también al pueblo satisfecho, a los ciudadanos satisfechos, y la única manera de que eso suceda es que ellos vean que hay un compromiso verdadero con ellos, una preocupación verdadera. Por ejemplo, hasta el propio viaje a China. Muchos dicen, bueno, es importante, pero la mayor parte de ciudadanos, y yo mismo considero que en todo caso no es el momento. El presidente está viniendo al Perú, tanto el chino a la inauguración del megapuerto, seguramente también y la conferencia de la PEP, así es. Así es, entonces va a venir 2 veces más este año. Entonces es momento de que ella salga del Perú. Y cuando las cosas van mal, se critica hasta cuánto vale que llegue a China. Cuando las cosas van bien, la gente ni se fija en esas cosas. Y es que realmente hay que buscar matrimonio, no con el Parlamento, que ya lo tiene, sino especialmente con los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, vemos hoy un ministro del Interior comprometido, trabajando, esforzándose. Juan José Santibáñez. Sí, por supuesto. Claramente él ha dado un salto en esto. Se ve en la calle, se le ve en reuniones con autoridades. Yo ya me he reunido con él más de una vez. Pero no es menos cierto, Alfonso, que a ella se le ve desligada de este tema, que es el que los ciudadanos consideran que es el mayor problema de Perú. Sí. No basta poner a un buen ministro como representante en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común. A ella también tiene que vérsele adelante, liderando eso, como están haciendo, obviamente, no solamente Bukele. Noboa en el Ecuador también, él mismo salió adelante, él mismo tomó decisiones firmes. O sea, es importante el liderazgo del primer o primera mandataria del país en temas tan graves como la inseguridad ciudadana. ¿Y tú pensarías que en el caso de Relaciones Exteriores, de la Cancillería, también el ministro Javier González Olachea está acertando en la conducción de esa cartera? Yo creo que en esa cartera han habido, es más, nombramientos interesantes en los últimos meses para cargos en representación del Perú. También tuve la suerte de ser expositor en temas de protección del mar en Costa Rica. ¿Cuándo? Hace 2 semanas. Fui como expositor en un foro que se llama Latinoamérica Azul, y al día siguiente comenzaba un foro gigantesco llamado Inmersos en el Cambio, que lo hace el gobierno de Costa Rica con el gobierno de Francia. Ahí estuve pues con el embajador peruano y con gente, obviamente, que sí son de carrera, o sea, se han hecho buenas elecciones ahí. Creo yo que el error del canciller y de algunos ministros es el tema de buscar ser escuderos de la presidenta. Yo creo que quien debe responder por actos propios es ella. Si ella se equivoca, o si ella comete un delito, o comete un error, sea lo que sea, es ella quien debe explicar, no cada ministro de cada cartera, porque entonces, si la ministra de Cultura, el de Trabajo, el de Salud, el canciller, y todo el mundo debe responder por actos propios de ella, entonces termina obviamente esos ministros comunicando lo que es menos importante para nuestro país, no lo que están haciendo sus carteras, sino defendiendo a la presidenta. Entonces, obviamente, además son defensas que obviamente no son tan efectivas, porque obviamente esperas que el ministro defienda a la presidenta que le ha nombrado en el cargo. O sea, no creo que sea ni siquiera una defensa valiosa. Yo lo que diría, si fuera el ministro, claramente es: la presidenta dará la explicación, o si ya la dio, ya lo explicó ella, permítame continuar con este tema vinculado a mi cartera. Porque son, repito, actos propios, ¿no? Los que ella
debe explicar o ya explicó ante el Ministerio Público. Entonces, si cada ministro va a dedicarse a explicar lo que ella ha hecho como acto propio, yo creo que estamos perdiendo mucho tiempo en esto, desviando la atención de los ministros. Ahora, hay mucho por hacer en el país y hay muchas cosas que deben unir a los peruanos y no desunirlos, ¿no? Ahora, ese tema del hecho propio y la explicación que a ella le corresponde parece ser un tema del pasado, ¿no? Porque eso ocurrió con el tema de los relojes o lo Así demás, es. y eso ya está zanjado también por ellos y está en un, como dicen también en el gobierno, es un asunto judicializado, está en la fiscalía y ya tiene que declarar y lo está haciendo. Así es, Pero ya. yo me remito a la cartera en el siguiente término. Hace unos días, un grupo de países ha emitido un comunicado Sí. conjunto señalando que no están de acuerdo, por ejemplo, con que el gobierno y el Congreso de la República estén buscando pedir y exigir que los orígenes o las cuentas o la forma como se gastan los dineros sea transparente. No están de acuerdo con eso y creen que es un atentado contra la libertad, un atentado contra la cooperación internacional. ¿Qué piensas al respecto de ese tema? Ahí hay todo un debate, ¿no? Aquellos que piensan que no es intromisión que estos países se pronuncien. Yo creo que no han sido, en todo caso, esos países cuidadosos, ¿no es cierto? Porque evidentemente igual todo comunicado de ese tipo sí puede ser tomado como una intromisión. No, a ver, habría que revisar la norma al detalle, ¿no? En la medida que se vean cuentas y que se deba aclarar los montos gastados y cómo se han gastado, no veo pues el inconveniente, ¿no? Porque hay lavado de activos, El muchísimos de alcalde, estos países. en sus cuentas, digamos, como presupuesto municipal, es transparente absolutamente. Sí, claro. O sea, nada de lo que el alcalde indica que hay que gastar es secreto. Nada, Y si alguien te pide las cuentas, que las revisen. todo es público, Además, todo lo revisan permanentemente. siempre, es como debe ser. Ya. ¿Por qué una ONG debería de, digamos, protestar porque se le pregunte, no se le dice que haga lo que quiera, no se le dice que deje de hacerlo, no se le dice que no reciba dinero, no Claro. se le está controlando de dónde viene, se le dice, cuéntanos. Por eso yo estoy de El acuerdo origen. en que todos Punto. debemos explicar el origen del dinero que tenemos en un mundo y en un país, además que por la producción de cocaína, de cocaína, Y de minería hoja de ilegal. coca, minería ilegal, tal ilegal, trata de personas, yendo de crimen internacional Nacional. organizado, en fin. No creo que haya ningún inconveniente en que todos seamos transparentes. Porque- Igual que la SUNAT le cae a cualquier empresa y es más, le interviene por semanas o meses hasta que decida Irse, que está bien, ¿no es claro. cierto? Ya, entonces, No. por el que ha hecho que eso es una, digamos, una injerencia No, yo no indebida, lo veo como ¿no? una injerencia indebida, porque además Alfonso, No, el canciller ha dicho que los gobiernos, No. al pedir, al exigir y más bien señalar que el Perú está interviniendo de una manera incorrecta, está mal. El canciller ha dicho, no es incorrecto, Yo porque estoy- esos países lo piden a todas las ONGs en sus propios predios. sí, a ver, ¿a qué me refiero? No creo que sea una injerencia que el Estado peruano pueda fiscalizar a las ONGs, porque todos tenemos que ser fiscalizados, todos sin excepción, como también se fiscaliza a la cafetería de la esquina y al Ministerio de Vivienda. O sea, Cualquier gerente de una empresa, todos estamos Todo. fiscalizados todo el tiempo. Porque, ojo, la profesión ilícita tiene modalidades agravadas, por ejemplo. Y justamente una modalidad agravada es cuando te apropias de dinero que te han llegado, por ejemplo, a fines asistenciales. O sea, claro que es hasta un delito recibir dinero como ONG para un fin, por ejemplo, asistencial determinado y embolsillarte el dinero. Entonces, yo sí creo que el llamado a la transparencia es para absolutamente todos y no debe verse pues como que es algo ilegal que te quieran simplemente revisar las cuentas de dónde viene el dinero y en qué se gasta, ¿no? Para que no sea desviado. Y ojo, no es ninguna novedad que mucha gente utiliza muchas veces las ONGs para enriquecerse y para desviar los fondos, ¿no? Que tienen otro fin. Claro, la unidad de inteligencia financiera ha encontrado que entre el año 2018 y 2022 se han recibido más de 3.000 millones Así de es. dólares por estas ONGs que podrían Lo que ser lavado de activos.
Entonces, o sea, la preocupación del Congreso, del Ejecutivo y de todos no es menor. No es una tontería lo que se está pidiendo. No es un intento de ir en contra de los países o la democracia internacional o la cooperación internacional, sino es algo que corresponde a lo que tú dices. Oye, ojo, ¿no? Algo está ocurriendo ahí, hay que tener cuidado. Los países desarrollados son los primeros en controlar este tipo de cosas y los creadores de las normas que nosotros hemos replicado en Perú contra el lavado de activos son extranjeros, son ellos, no nosotros. O sea, es absolutamente normal que un país quiera, que un Estado quiera controlar el dinero que entra y que se gaste correctamente, porque podría ser desviado a campañas políticas, por ejemplo, de manera irregular, a actos ilícitos, en fin, y de muchas otras maneras. Bueno, pero entonces, a pesar de los, digamos, nubarrones que encontramos, tú me dices que hay cosas que están marchando, porque la economía, como dices tú, según tu opinión, pareciera que va en un carril separado de la política. No completamente, pero sí nuestra economía ha demostrado ser bastante sólida, porque las crisis políticas permanentes que vivimos no han podido destruirla, pero cuidado. Tampoco esa suerte puede ser permanente. Por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana es un tema también que espanta a capitales. Absolutamente. Claro. ¿no? Entonces tenemos que ser Pero serios. En ese tema tú diríamos que le das un check, por lo menos de duda o de esperanza, al actual ministro Juan José Santibáñez, ¿o crees que lo está haciendo mal? No, yo creo que lo está haciendo... A ver, ¿qué veo en Juan José? Un hombre con ganas de hacer las cosas, un hombre comprometido, un hombre que desde que entró está haciendo algunos cambios. Por ejemplo, nosotros pagamos lo que se llama patrullaje integrado. O sea, ¿Qué significa eso? Pagamos al Ministerio del Interior para que nos mande unos suboficiales el día que descansan. Nos venden su día de descanso, su día de franco. Ese dinero que pagamos al Ministerio es para que le paguen a ellos su retribución económica, nos están vendiendo su día de franco. Sí. Pero, Alfonso, el Ministerio nos aumentaron 30% en gastos administrativos. Una locura, un abuso. No puedo creer. ¿No? O sea, en vez de decirnos gracias por ayudarme en la lucha... O sea, que si tú pagabas, por decirte, 100.000 soles, ahora pagas 130.000. Tenía que pagar 130. Pero no hay más horas. No, ni un policía más de una hora más. Pagaba un recargo sin justificación alguna por gastos administrativos al ministerio. ¿Qué significaba esto? Más bien tener menos policías de franco trabajando y que algunos municipios no pueden ni pagarlo. Él llegó y a los días ya había derogado esa norma y ahora ya no pagamos ese sobrecosto. O sea, entonces, ha entrado no solamente con ganas, sino con conocimiento. No olvidemos que él es hijo de un coronel, es parte de la familia policial. Entonces sí, tenemos que darle tiempo a los ministros para que demuestren sus capacidades, sus habilidades, su compromiso, su honestidad. Tú no puedes, pues, querer cambiar ministro cada 3 meses. Por favor, dejemos de cambiar ministro del Interior. Sí. Juan José Santibáñez está haciendo las cosas bien. No podemos pedirle que en tan poco tiempo pues haya destruido la delincuencia que se ha fortalecido en décadas de abandono de la seguridad ciudadana, pero tiene un rumbo claro, él sabe hacia dónde hay que ir y te explico cómo. Yo un día voy a hablar con el ministro anterior y él era su jefe de gabinete. Ah, Juan José era... El jefe de gabinete de Walter, el ministro anterior. Ya, Ríos, Walter Ríos. Así es. Ya. Y muchas de las cosas que yo le proponía, estaba Juan José ahí y me decía, ya lo hicimos, mira, estamos avanzando en esto. O estamos en ese camino. Entonces, o sea, está en el tema. Está en el tema completamente. Eso es no es alguien que ha venido de la calle, no. O sea, no es que dice voy a aprender. No, este ya sabe hace rato. Es hijo de un coronel en situación de retiro y un hombre que como abogado ha trabajado muchos años antes en la defensa. En la defensa y también ha estado en cargos en el propio ministerio. Y ojo, algo muy importante, el plan más importante que tiene la Policía Nacional del Perú, que es Mariano Santos. Es un plan extraordinario, hecho con los ingleses. Así es, pero sí, aquí me lo comentó el teniente coronel José Abella. Así es. Me lo comentó también por el detalle, espectacular. Pero hay que cumplirlo, ¿no? Bueno, claro, pues el papel. Pero al menos hay algo escrito, ¿no? No, pero Juan José dice que él está interesado en que se lleve a cabo. Así es. Pero hoy también intervino en esa elaboración. Entonces, por eso es interesante. Súper. Así es. Claro. Nos faltan más de 6.000 millones para hacer realidad el plan Mariano Santos. Pero claramente tenemos que entender
que en seguridad ciudadana, Alfonso. Primero, estamos hablando de los derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a vivir en paz y en tranquilidad, derecho a la integridad física, psicológica, derecho al patrimonio. O sea, nuestros derechos fundamentales se protegen no con una constitución, sino haciendo realidad lo que está en esa constitución. Ajá. Segundo, también estamos hablando de desarrollo económico. Un país donde estás abriendo tu bodega y te está llegando la primera amenaza del Tren de Aragua para que paguen. No te piden 100 soles, te piden a las bodegas 5.000 soles. Hay lugares de Lima donde ya muchas bodegas han cerrado porque no pueden pagar. No es Magdalena, pero obviamente hay muchos lugares donde no se ha protegido adecuadamente al bodeguero, a la pequeña tiendita, al puesto del mercado. Se está extorsionando desde el más chiquitito hasta el más grande. Entonces, cuidado con las transnacionales. Una transnacional para llegar, decidir en qué país de la región se instala, en uno solo, va a ver, entre otras cosas, cuánto le cuesta la seguridad de sus altos funcionarios, estabilidad, obviamente, normas laborales, estabilidad del Poder Judicial, política, pero también seguridad ciudadana. Entonces, estamos hablando que la seguridad ciudadana debe ser el eje sobre el cual se desarrolle el camino de ese gobierno y de los que vengan. Sí. Solamente quiero explicarte algo. Bukele tenía en El Salvador la cifra de muertos más alto de la región, 102. Lo ha bajado a 2 por cada 100.000 habitantes. La forma de ver qué lugar es más peligroso es por cuántos asesinados hay por cada 100.000 habitantes. El Salvador tenía en la cabeza 102 por cada 100.000. Y ahora tiene 2. Es el que menos matan hoy. Y esto ha hecho que crezca el turismo, que crezca la inversión, en fin. Perú está en 8.8. Ecuador, que está en sus días de terror, ha subido a 44. El año antepasado subió 96% en asesinatos en un año. Y el año pasado 66 en meses. Entonces está muy grave y cuidado, démonos cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, ya que hablamos del puerto de Chancay, ¿por qué hay tanto asesinato en Ecuador y especialmente en la provincia de Guayas? El sitio más peligroso es la provincia de Guayas, donde está Guayaquil, por los puertos. Porque es la ruta de salida de la droga de Sudamérica, sale de los puertos de Guayaquil, cruza el canal de Panamá hacia Europa. Entonces, parte de la producción de cocaína, no la mayor parte, pero una parte va a Asia. Entonces, si no entendemos que el puerto de Chancay, que es una maravilla macroeconómica para nuestro país, que esté sucediendo, pero cuidado que el narcotráfico va a ver en ese puerto la salida natural de la cocaína. Del producto. Del producto hacia Asia. Ilegal, así es. Y esto, si no lo controlamos de manera adecuada, nos va a traer crimen organizado, más crimen organizado transnacional del que tenemos, con sicariato, con corrupción, con trata de personas y todos los delitos que esto significa. O sea, cuidado con Chancay, ¿no? El megapuerto de Chancay, un éxito y una gran noticia para la economía peruana, pero podría ser una muy mala noticia para la seguridad ciudadana si no enfocamos ahí todos los reflectores respecto a lo que es la seguridad. Sí, da la impresión por momentos cuando uno escucha a gente del gobierno hablando del megapuerto de Chancay. Si tú no estás atento o estás un poco desprevenido sobre la información de lo que implica esa inversión, vas a creer de que es un puerto hecho por el gobierno peruano. Porque ellos comienzan a decir, yo aseguro que va a ser así, ya están las grúas, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Oye, qué bien, qué rápido, qué eficiente. Pero de ese megapuerto no hay un ladrillo puesto por el Estado peruano. Así es. Y más bien, cruzando la puerta de entrada hacia la ciudad de Chancay, no hay un ladrillo puesto. Así es. A propósito de esa inversión. O sea, eso es lo que realmente es paradójico, ¿no? Que donde debería estar la atención del gobierno no es en hacerle barra a los chinos, porque eso se va a hacer solo. Se está haciendo, producto de la inversión y de la forma como ellos tienen de trabajar. Pero si mueren en su camarita, entre comillas, si mueven para acá y miran la ciudad de Chancay, no hay agua potable, seguridad, no hay nada. sanidad.
O sea, estás en una, digamos, abandono, ¿no? Y no se apuran. Y que ya comenzó el tráfico de tierras en las cercanías y todo lo malo. Y no se porque apuran. el Estado no tiene presencia. El sentido de Y urgencia no existe. Efectivamente, los tuites del gobierno la semana pasada decían la presidenta supervisa avance. A ver, no, pero ¿cómo que supervisa? ¿Qué pasa a supervisar? Te hagas yendo de visita a ver cómo está Pero avanzando. aún así, la visita, encima, la presidenta, pues con toda buena voluntad seguramente, pero llegó 3 horas tarde. O sea, si entraron a las 10, comenzó a la 1:30 de la reunión de la tarde. No puede ser, imagínate. Claro, y algo más, a ver, seamos claros. El Estado peruano, por ejemplo, no ese gobierno, últimos quinquenios, ¿no? Sí. ¿Dónde están esos estados que hacían la carretera central, que hacían el hospital del empleado? Más o menos rápido, por lo menos por gobierno. ¿Qué pasó? Habían unos hospitales, ¿no? Mi gobierno, ¿qué ha hecho? Tantos hospitales, tantas carreteras. Aquí, ¿qué pasó? No ¿Por sé. qué ahora no somos capaces de hacer nada importante? Entonces, en algunas cosas tenemos que volver a lo de antes, cuando el Escucha, gobierno no sé. era eficiente, Oye, capaz, mira, la carretera central he escuchado que va a demorar 10 años. con suerte, ¿no? Si no son Pero 20. si la línea 2 del metro... ¿Cuánto está demorando según tu cálculo? Claro, Según bueno, tu suma, ¿cuánto es? no te olvides ¿5? que por medio 5, Ollantumala fue quien convocó, ¿No? y el aeropuerto Jorge Chávez, ¿qué me dices? Van 10 años de atraso. Y ya las aerolíneas han pedido que no se inaugure el 18 de diciembre porque tienen claro Que no tienen la tecnología. que no va a estar listo el 18 de diciembre. pues no va a estar, ¿no? no va a Y no estar. quieren en plena campaña No va a estar. navideña que más gente vuela, estar con problemas Por como supuesto. que acabamos de tener vergonzosamente Con Corpac. sin Claro. luces en la... Bueno, pero luces de entonces hay un aterrizaje, país ¿no? más o menos que avanza, pero más o menos que no avanza. A pesar del gobierno. Ya. Pero no hablo de ese gobierno. Sí. Hablo de Del los Estado. gobiernos. Del A Estado. pesar del Estado. Ya, pero vamos a mirar un poquito la parte judicial. Yo creo que ahí la situación que no depende del Ejecutivo, sino del Estado peruano, digamos, el sistema judicial, hablemos de fiscalía, hablemos de poder judicial, pareciera que está en un momento de Crítico. caos absoluto, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial ha sorprendido últimamente con muchas medidas cautelares. O sea, todas las O sea, ha semanas, aceptado todo aquello que ya había sido cerrado por el Congreso, por ejemplo, lo ha regresado. lluvia de medidas cautelares. Cada semana Aceptan. había una medida cautelar, alguien que regresaba a su puesto, alguien que lo sacaba. Entonces tú dices, Dios mío, eso... O sea, inestabilidad. Inestabilidad, porque aparte normalmente los jueces en el Perú ya no están dando medidas cautelares tan fácilmente, salvo cuando hay título valor protestado, Sí, cosas que sí, ya sí, pues sí. es indiscutible, tienes un título valor protestado, por supuesto, pues y hay absoluta seguridad. Un juez quiso quitarle a Magdalena meses atrás el complejo deportivo, Sí. y si tú ves la demanda de la empresa que demandó, no dice nada, dice yo soy dueño de todo, tengo derecho a todo, pero no acredita con pruebas nada de lo que dice. Pero un juez da medida cautelar fuera de proceso para quitarle las canchas a una municipalidad, a los jóvenes de Magdalena, a favor de una empresa que no acredita con pruebas nada de lo que dice. Lo impedimos y ese juez está hoy suspendido. Sí. Pero vamos al hecho de lo que sucede. Es más, hemos pedido en ese caso, ¿qué cosa? Que se haga una auditoría Sí. en la mesa de partes, porque tenemos la sospecha de que se arregla la mesa de partes para que llegue a ese juez. Entonces, todas las medidas cautelares se llevan a manos de ese juez y eso no puede ser casualidad, ¿no? Entonces, creemos que es importante en la investigación que se vea si se ha dirigido las medidas cautelares a ese juez, de alguna manera manipulando el sistema. Entonces tenemos que, evidentemente, ya hacer un mea culpa como Estado. No es un tema de políticos. Hemos formado una sociedad, primero, violenta entre nosotros, que no respeta la autoridad, que no respeta las normas, y los políticos son parte de ese mismo problema, ¿no? Debemos cambiar esto. ¿Cómo aprecias lo que pasa en la Fiscalía? Hay una decisión de la Fiscalía de la Nación de hace unos días en la que declaran archivado el proceso de investigación contra el presidente Martín Vizcarra por las compras fraudulentas o dirigidas o ventajosas para alguna empresa de las vacunas en el COVID-19. ¿Qué te puedo decir de la Fiscalía? Primero, que lamento mucho ese espectáculo de grupos enfrentándose en una institución que ha olvidado su mayor función, que es el ejercicio de la acción penal. O sea, tienen que ir detrás
de los delincuentes y no estar entre ellos enfrentándose. Segundo, la Fiscalía sí es una muestra de que la justicia se politizó y la política se judicializó. Claramente, ¿no? Entonces, no se ha tratado igual a todos. Bueno, Vizcarra, por ¿qué ejemplo, ha hacemos? tenido un trato diferenciado claramente, Es el rey. mientras que a Keiko se le ha metido a la cárcel 3 Y veces. quisieron que sea una cuarta, o quinta, o Claro, sexta inclusive. lo de hace porque unos días, hace increíble. varias veces en las que el fiscal correspondiente pide y pide y pide, y dicen que no. A ver, no hay que ser fujimorista para intentar defender la justicia. El solo hecho que ella haya estado 3 veces en cárcel y las 3 veces hayan revocado la carcelería demuestra entonces que nunca debió ir presa. Sí. ¿Y qué más demuestra que nunca debió ir presa? Al menos mientras dure el proceso. ¿Qué cosa? Que estando en libertad no se ha fugado, no ha cumplido normas de conducta, se ha comportado como debe comportarse todo investigado. Entonces, Claro. eso demuestra que Keiko Fujimori jamás debió ir presa. Se le presentó con chaleco de detenida, Sí. se le humilló. Eso no está bien. En todo caso, si hay un delito y que merece prisión con la condena, se verá en su momento, pero no podemos Ahora, manosear la justicia. Francis, hablemos un minuto Che, de ti, de tu candidatura. Porque, ¿a dónde? ¿A dónde? No, porque eres, a ver, claramente tú eres un político en el mundo de las municipalidades muy importante, porque tú Gracias. has sido elegido y reelegido en varias oportunidades. A pesar de todo lo que quieras, tú has sido elegido y ungido por la población de Magdalena como alcalde. A pesar Sí. de lo que podamos decir, de lo que sea, lo que fuera, te han reivindicado cuando ha sido Claro, necesario claro, porque, y te han dado un espaldarazo porque la verdad prevalece electoral. al final. Por eso siempre De digo a los acuerdo. políticos hay que mantener la calma ante los ataques, entonces, ¿no? frente a eso, también es cierto que tú estás avanzando en tu municipio. Siempre, esa es mi obligación. Ya. Y luego con Bueno, cariño no, porque y además por algo te compasión. están reeligiendo, pues. O sea, no Claro. es que no te eligen porque eres nada, sino porque la gente ve y dice, bueno, este chico hace. Hago y soy un hombre aparte respetuoso de mis vecinos. De acuerdo. Entonces, el yo te respeto preguntaría, también tiene que existir siempre yo hacia los ciudadanos. hablo por eso, te pregunto con el candidato Francis Arias. Porque ya hay mucha gente que está empezando a perfilarse para diversas elecciones, pero hay una que viene, que es la elección de alcaldes. Sí. Tú eres alcalde, no sé si habrá una reelección de alcaldes, pero Va a tú haber... estás mencionado por muchas personas como posible alcalde a la ciudad de Lima. Sí. Lo primero, aclarar que no voy a postular a la presidencia. A ver, creo yo que es momento de verdad de cambiar la política. Para postular a la presidencia tienes que renunciar ¿A qué? al cargo que tengo yo. Si yo quisiera ser presidente ahora, el 26, tendría que renunciar igual que Rafael López Aliaga. Yo recomiendo a Rafael que no renuncie. Debemos terminar el mandato, cumplir con la palabra, porque comenzamos pues castigados y con derecho los ciudadanos nos castigan y dicen, oye, pero te elegí hasta diciembre del 26, no hasta octubre del 25, ¿no? O sea, tú le recomiendas a Rafael que te está Al viendo... 100% y con cariño y respeto. Pero Porque Rafael ha hecho una cosa que es muy importante y vale. Él ha dicho, yo tendría que ver si la situación que se aprecia en los próximos meses es una que va a llevarnos a una situación como la que tuvimos en el 21, con ese tipo de digregación o separación de fuerzas que son iguales, pero todas puestas o divididas por egos. Y si tenemos una amenaza igual o peor a la de Castillo, bueno, yo renuncio y yo me lanzo a la presidencia de la ¿por República. qué? Eso es lo que él ha dicho. Pero ¿por qué si le parece mal o malo para la democracia que haya muchos candidatos, una candidatura más sería buena? O sea, No, pero es que no, dice yo que- lo he escuchado. ¿Por qué entonces él? O considera que es el único que podría salvar al país. No sé, o sea, yo no estoy de acuerdo en eso. Y es más, creo que él debe terminar las megaobras que ha ofrecido, porque mira, es un hombre bueno, un hombre honesto, que ya eso último es algo casi inexistente en el Perú y hay que aplaudirlo. Pero ¿de qué nos sirve si se va pues dejando las cosas por la mitad? La gente no va a saber qué cosa hizo, qué cosa no hizo, va a sentir que los abandonó. Creo que es un pésimo inicio de su campaña presidencial, porque además él dio su palabra en la campaña de que no iba a renunciar. Entonces la palabra tiene que tener un valor en el Perú y más de las autoridades, ¿no? Más de las autoridades, ¿no? Entonces, decir, si veo que no hay coalición,
Entonces, ¿significa que con uno más nos irá mejor? ¿O significa que él es el único que podría ganar la elección? No lo sé, yo no creo que eso es medio mesiánico, ¿no? Pensar que solamente tú podrías ganar, creo que podría ser más bien contraproducente, más aún abandonando a la municipalidad. Ya. Yo creo que él, que ya tiene un rumbo claro, primero saneó la economía municipal. Porque Ahora, hecho, eso te parece positivo lo que ha hecho. 100%, haber saneado la economía, por supuesto. Pero ahora lo que le falta es... Cerrar las Claro, obras. ya, saneó, consiguió endeudar al municipio dentro de lo que él explica. Sí se puede pagar, bacán, perfecto, en buena hora. Para hacer media obras necesarias para Lima, perfecto. Pero si se va pues antes de que sean terminadas, porque en año... A ver, ¿cuánto falta para octubre del próximo año? Por favor. Nada, pues. Nada, pues no va a un poco más de un año, no va a poder inaugurar nada. ¿No? ¿Y qué se sabe? Mire, por favor, nunca se sabe qué puede pasar. Yo dejé muchas obras avanzadas y el siguiente alcalde las detuvo todas. ¿No? Impresionante. Así sucede en el Ya, Perú. pero entonces, ok, empecemos a Rafael de lado por un momento. Sí. Y regresamos al candidato Francis Alison para la alcaldía de Lima. Bueno, a ver. ¿Ganas te faltan o no te faltan? No, no me faltan. A ver, te explico. ¿Te imaginas sentado en la municipalidad de Lima? 100%. Y claramente estoy preparado para ello. Soy un hombre, primero, de compromiso absoluto. Duermo menos que la mayoría de seres humanos porque me levanto tempranísimo y me acuesto tardísimo. Tengo sueños que para convertir en realidad en favor de los que represento. Segundo, vivo preocupado por la falta de seguridad ciudadana, que es algo que hay que meterse con todo. Y aunque el alcalde de Lima no sea jefe de la policía, yo solamente la semana pasada hemos tenido 2 mega operativos en una semana, y eso lo logramos justamente trabajando de la mano con nuestra policía y de manera permanente ayudándolos también con todo lo que ellos necesitan. O sea, hay una labor de lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana y la delincuencia común, sí, de manera contundente, un compromiso completo y total ahí. Ya, pero tú irías con qué partido? No, yo soy en APP. Si postulo a Lima sería con APP. O sea, tú irías con la chapa de César Acuña. Por supuesto, pero es que los partidos tienen que dejar de verse como que son de alguien. Hay ahí también otro error por el cual los partidos han sufrido tanto, porque se volvieron algunos cascarones, otros como quedan... Pero es un poco, digamos, discutible tu opinión, ¿no? Porque eso de que el partido APP no es de César Acuña... No, sí es. Él es el fundador, sin embargo, Alfonso... Y el que manda ahí sus hijos son ellos. Ya, pero te explico. A ver. ¿O no? Te explico. Vas a dar una primicia, porque eso no te lo va a creer nadie así nomás. Te explico. Sí. Por ejemplo, ¿yo he recibido alguna orden de César Acuña como alcalde de Maleta? Ni una. ¿Lo he intentado? No. ¿Me ha puesto personas del partido y me ha hecho contrato ese? Tampoco. Es más, si ustedes revisan mis declaraciones, por ejemplo, la semana pasada he declarado en contra de lo que ha hecho el partido. Eliminar a los movimientos regionales, ¿no? Entonces es mi posición. Yo creo que los partidos han debido destruir a los movimientos regionales en las ánforas, pero no en el Parlamento, pues. ¿No? Hemos debido eliminar a la competencia demostrando que éramos mejores, que éramos necesarios, que hacíamos una labor pues, en provincia. Pero sí, claro, si hemos logrado... O sea, tú dices, si eres elegido, si vas por APP. Pero no significa que cumpla órdenes de absolutamente nadie. ¿No te unirías con Rafael López Aliaga? ¿Cómo? Con Rafael López Aliaga no te unirías. Yo soy con Renovación. Partido. No descarto ninguna alianza por el bien del país, obviamente, ¿no? Porque yo sí creo en la política de antes, esa que hacía, a ver, ¿con quién ganó mi padre que fue alcalde? Fredemo, una alianza. ¿Con quién gané yo la primera y la segunda vez que mis vecinos me eligen? Con Libertad, ¿no es cierto? Que, a ver, no Libertad, más bien eso fue mi padre, más bien con este frente que hizo, ¿quién? Lourdes Flores Nano, el PPC, teníamos a Rafael Rey, a Pepe Barba, o sea, teníamos obviamente una alianza electoral, ¿no es cierto? Llamada Unidad Nacional. Unidad Nacional. O sea, mi papá ganó con Fredemo, yo gané con Unidad Nacional. ¿Cómo no voy a creer en las alianzas electorales? Claro que creo en la cogobernabilidad del país. ¿Tú has sido 3 veces alcalde? 5. 5 veces alcalde, 5. No te puedo creer. Esta es mi quinta vez. 5 veces. 5, sí. Y en realidad, Alfonso, si tú te das cuenta, y he sido ministro. Cuando fui ministro, tenía sentado a Ángelo Flores de PPC, sí, a Yehuy decimos de izquierda, sí, a Rafael Rey de sí, Renovación. Claro. O sea, éramos
el gabinete... Ecuménicos. También, eso era normal, pues, Ya, que pero se abra pues, el abanico. Regresamos, entonces, tú podrías ser candidato a la alcaldía por APP o por la unidad que se plantee. Así es, Ya. pero claramente yo no recibo órdenes de nadie más que de mis vecinos. Ya. Yo siempre explico algo, el alcalde no tiene jefe, digamos, funcionalmente a nadie. Aquí tengo miles de jefes, mis vecinos y vecinas, ya. nadie más. Pero ¿has avanzado con alguna conversación? ¿A qué te refieres? Para tener una alcaldía y una propuesta para ser alcalde de Lima, pues. ¿Has avanzado con algún grupo? Te han dicho, oye, ya me has reunido con él, me he reunido con este otro. En el partido se me ha pedido que sea yo el candidato. Me ha reunido con varios partidos, efectivamente, prefiero reservar el nombre ahora. Pero cuenta algo, pues. Pero la decisión ya de la alianza, eso sí es partidaria, no es mía, ¿no es cierto? Claro. No, es partidaria. No O sea, mía. podría haber alianza. No tengo ningún inconveniente en ir en grupos mayores. O sea, no es que no te han hecho en el partido, por si acaso, 0 alianzas, ¿ah? Vamos solos. No, nadie me ha dicho eso. Y repito, ahí sí tendría que ir en consenso con el partido. Claro. Porque la alianza sí es un Sí, tema sí, partidario. por supuesto. Pero ojo, mis decisiones, mi plan de gobierno, Sí. cómo lo hago realidad, Ese a es quién tú. contra quién, no, eso es absolutamente autónomo. Y lo he demostrado ahora en Magdalena del Ya, Mar. No ya. había ni un intento de intromisión del partido en mi labor, ni uno. Ya. Bueno, entonces, pero estás abierto a conversar con todos los que estoy escuchando. Eso es algo positivo, Con muy todos interesante. los del centro, ¿no? Sí, centro y derecha, pues, Centro y ¿no? derecha, claro. ¿No? Porque somos gente que cree en inversión privada sin abuso Sí. a los ciudadanos y con respeto a la ciudad, obviamente. Claro. Porque sí vemos también muchas veces inversión privada, Alfonso, en nuestro país se ha hecho pisoteando también a los que menos tienen. supuesto, También, hay también abusivos. también hay empresarios Hay mercantilistas abusivos, que no deberían estar. y que le hacen daño a los buenos empresarios, Por supuesto. que son la mayoría. Claro que sí, claro que sí. Entonces el edificio que viene se pasa a la altura sin permiso, raja la casa del vecino, no quiere repararla. Sí. Obviamente mancilla la imagen pues, obviamente de todos los grupos empresarios de la construcción que están muy bien organizados, ¿no es cierto? Ahora, quien va a competir contigo es Techito, Está bien, competiremos, ¿no? encantado. Sí. Porque yo creo que Techito lo veo haciendo ahora. Estamos en Surco y, sinceramente, el hombre tiene cosas que demostrar, ¿no? Por supuesto. Acá lo vemos todos los días. O sea, Por supuesto. hay seguridad que funciona, hay pistas que se parchan de una manera correcta. Como tiene Veo ser. que está trabajando en algunas cosas más y lo ves activo y lo ves presente, ¿no? O sea, ves una autoridad presente, ¿no? En los problemas que tiene la Me parece la muy bien. cotidianidad de los Esa vecinos. es la obligación de los alcaldes. Seguramente él también será alguien que está interesado en poder postular a la alcaldía de Lima. ¿Competirás? Por supuesto. ¿O irán en alianza? Bueno, si yo postulo a Lima y ese era nuestro candidato a Surco, por ejemplo, sería muy bueno llevarlo, ¿no? Imagínate, es que yo creo en el bienestar de la gente y en el bienestar del país. Por ejemplo, si hay un excelente alcalde en Surco, que es Carlos, ¿por qué poner otro que compita con él? ¿No es cierto? O sea, no va a haber reelección, pues, ¿no es cierto? no sería lo lógico que si él desea quedarse al final, será su decisión que él sea el candidato. Claro, él podría pensar lo mismo, ¿no? Claro, por supuesto. Si yo soy un alcalde para Lima y Alison es un bueno, por que supuesto. siga sexta vez, pues. Pero por supuesto, él podría pensar eso y yo respetaría su decisión, pero obviamente esa no es mi decisión. Ya, o sea, que tú vas a Lima de todas maneras. Es lo más probable, sí. Y competiré con quien quiera competir, no hay problema. Así son las campañas. No hay campaña con candidato único, imagínate eso. No, pues, no, pero me gusta porque va a haber... Sería hasta aburrido, ¿no? No, pero va a ser bien interesante tenerte a ti para Lima. Bueno, lo Y interesante... si Techito también va, me parece que es una campaña muy interesante. A ver, ¿qué me diferencia a mí de todos los alcaldes? Sí. Yo también hago pistas, veredas, jardines. Sí. La seguridad ciudadana. Somos los número 1 de Perú, de lejos. ¿Quién dice eso? No, nos han premiado hace 2 semanas. No, pero y te ¿quién te cuento. los premios? Espérate, ¿quién te ha premiado? Pues para A saber. ver. Primero, te llevo a ver las cifras de denuncias. Sí. Es cierto que hay una cifra oculta de gente que no denuncia, pero los que denuncian, Tú tienes Sí. sistemas de inteligencia artificial, tengo todo. Todo. Y a fin de año... pero también no- lo tiene No, Surco, ¿ah? pero nadie como nosotros, te explico. A fin de año nos estamos convirtiendo en el único distrito de Perú Sí. y quizás del mundo Así. que va a tener una cámara en cada esquina. O sea, no va a haber lugar No, de ese país... pero que funcione. Solo que te pregunte esto, pero que funcione, ¿no? Cuando Porque quieras hay muchos ir- que me dicen, tengo cámaras, pero están apagadas. No. En Magdalena funciona todo. A ver, los robos, Alfonso, Sí. los hemos bajado en más del 90%. Robo es un asalto a mano normal, Sí. en más del 90%. Los has del empujado año- a otros distritos. Del año pasado a este. Nadie puede demostrar las cifras de Magdalena del Mar. Nadie.
O sea, lo digo claramente. Hemos bajado los robos en más de 90%. 90%. Más de 90%. Vayan a la ¿Y comisaría. por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hemos comprado carros, Porque le has puesto motos, seguridad al cámaras, serenazgo. tenemos en los carros, sí, claro que le puse, tenemos en el carro patrullaje integrado y cuando no está el policía sube un guardaespaldas armado, o sea, el maleante sabe que Magdalena no puede dispararle pues al chofer si lo persigue, porque ahí sí el guardaespaldas puede actuar en defensa de su resguardado. Tiene su arma con su licencia legítima una y licencia no pasa especial nada. de guardaespaldas, ¿no? Ya, ok. Y hay gente entrenada no para disparar por gusto, sino más bien solamente en defensa de su Preventivamente. resguardado. La idea no es que Magdalena sea el lejano oeste No, de balazo. entiendo, Al entiendo. contrario, que más bien que el efecto disuasivo sea Sí, importante. ya. Entonces, mira, en seguridad ciudadana somos claramente los mejores del país. Súper. Hemos bajado radicalmente la inseguridad ciudadana, lo que recibimos a lo que hay ahora, por muchas cosas, la inversión, la tecnología, pero especialmente el vínculo con la policía. Puedes revisar mis redes y verás la semana pasada 2 operativos en una semana, mega operativos, ¿no? Y así andamos siempre. Hacemos operativos con la INOL, Ya, entonces, con la división de emergencia. Entonces tú dices, mi diferencia está en que yo hago parques, jardines, Como pistas y todos, ¿no? Y lo hago bien. Pero en seguridad ciudadana, lo más importante, Es el- somos el número 1, Ese es el top en seguridad. sin duda alguna. Ya. Y eso podrías traerlo para la ciudad de Lima. Pero por supuesto. Bien difícil, ¿no? No, porque se trata de prioridad. Lima es... Evidentemente Magdalena, que tiene pocos Ahora, recursos... no tienes mucha plata, ¿no? No, en Magdalena tampoco. Así. San Isidro tiene 360 millones al año. Tú. 60. ¿No? Surco es el distrito con más dinero. Surco, Miraflores, San Isidro son los distritos ricos, digamos, Sí, claro. de Lima, ¿no? Concretamente y cierto. Así es, ¿no? Cuantificable. Así es. Magdalena tiene 60 millones. O sea, Lima tiene cerca de 2.000 millones en total, pero que es muy poco porque lamentablemente para todas las necesidades, ¿cuánto se va en sueldos? ¿No? Olvídate, ¿no? Ah. Entonces, claramente, Bueno. ser alcalde en el Perú, Alfonso, es administrar miserias. Sí, pues. Esa es la verdad, ¿no? Ahora, en buena hora que en el Perú se presenten buenos candidatos a todo y que compitan. Ese es lo No, mejor. la democracia, pues. Es lo mejor. Claro. O sea, tú vas a un buffet y ojalá todos los platos que puedes elegir sean los mejores. Sean los mejores. Y no puro plato malo o uno bueno nada más. Claro. Eso es lo mejor Muy para bien. la democracia, políticos preparados, con experiencia, con valentía, porque es un momento de enfrentar a maleantes que matan, ¿no es cierto? Y además compromiso y honestidad, ¿no? Bueno, entonces vamos cerrando. Te agradezco por tu presencia esta noche. Y también quisiera que me invites a Magdalena para ver cómo funciona la seguridad. Cuando tú quieras. Yo te invito y a todos los televidentes, En vayan Canal B. vayan a Magdalena del Mar, cualquier televidente de Canal B, y escojan en qué esquina se para. Tomen el tiempo para que vean en cuánto tiempo pasa la moto y la camioneta. Por ejemplo, en qué nos hemos diferenciado de la mayoría de municipalidades, incluso las ricas, Sí. que nosotros hemos comprado las motos apenas llegamos. No estamos esperando, porque evidentemente la experiencia nos explicaba que las motos que trae Rafael López Aliaga, hacer una compra de miles de motos, Sí. iba a demorar. Y ese solo hecho de esperar que lleguen motos por miles demuestra pues falta de experiencia y falta de prioridad, porque nosotros entendemos, primero, que ese es el problema número 1, segundo, que iba a demorar mucho en llegar las motos, y no han llegado todavía las de las municipalidades. Y están por llegar, pero ¿qué? 2 años después, mientras han asaltado a tus vecinos, no. Hemos nosotros adquirido en marzo del año pasado 22 motos, que son más que suficientes para el pequeño distrito que tenemos. ¿Con mantenimiento incluido? No, nosotros pagamos el mantenimiento aparte, ¿no? 22 motos, 20 camionetas, más 2 que teníamos en buen estado, que hemos heredado, solo 2. Hemos elevado los serenos de 85 a cerca de 400 a 380, porque van subiendo. Hemos invertido 1/3 del presupuesto en eso. Ojo, Alfonso, somos la primera municipalidad de Perú que hace años comenzamos a pagar recompensa para detener a maleantes, es decir, que me dice dónde está el maleante y le pagamos por la información. Los primeros de Perú en cerrar locales que venden cosas robadas, somos inclementes con ello. Puedo decir que en Magdalena nadie vende nada robado. Los primeros y únicos que destruimos las motos, todo lo que incautamos, no tienes papeles en orden,
no te la voy a devolver. Esa le pasamos la aplanadora por encima, porque si no acaban en manos de la delincuencia. Entre muchas cosas más. Antes de ayer sábado, en el último operativo hemos capturado a un delincuente con requisitora por violación que estaba en las calles. La semana pasada capturamos a Alfonso, a un pedófilo que consiguió el teléfono de una niña de 10 años de Magdalena, estuvo escribiéndole, le llevaba regalos, tarjetitas, 38 años este desgraciado, y lo capturamos porque la mamá nos contó, hicimos un operativo con nuestra policía, y lo capturamos el día que él le propuso a ella un encuentro en un sitio de Magdalena. Esta semana hemos capturado a un violador, la semana pasada a un pedófilo. Somos inclementes con esa gente. Creo firmemente en la obligación del Estado de cuidar a la gente, en el derecho también que tienen todos de autoprotegerse y obviamente en que los derechos humanos no están sobre los derechos de los ciudadanos. Es decir, los derechos humanos del maleante no están sobre el derecho del ciudadano de bien, por favor. Perfecto. Gracias. Gracias por esta entrevista. Muy amable. Gracias. Amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.